El artículo 98 es muy claro. Para que un ministro renuncie, tiene que haber causas graves. Y la renuncia que este señor envió al presidente no enumera ninguna sola causa grave como para que le aceptemos la renuncia. Si el Senado ocupa 2/3 partes para nombrar a un ministro, también requiere 2/3 partes para aprobar la renuncia de un ministro que el día de ayer, de la manera más cobarde, emitió acuerdos ilegales y a los pocos minutos renunció. Creo que aún y aunque el presidente en su mañanera haya dicho que probablemente sea para defender presuntos actos de lavado de dinero, eso no dice la Constitución que sea una causa grave o suficiente, sino que tiene que venir plasmada y justificada para que este Senado de la República le apruebe su renuncia. Nos causa muchas dudas y preguntas lo que sucedió el día de ayer. ¿Es acaso Medina Mora un prófugo de la justicia? Se fugó ayer ante la investigación que tiene en Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera por supuestamente lavar 100 millones de pesos. ¿Realmente tenía o podía firmar acuerdos y dar suspensiones como la que le dio al Bronco el mismo día que ya tenía la renuncia lista? Creemos que son muchas dudas que debe venir aquí al Senado a responder. Por eso, conforme a nuestro reglamento, vamos a venir que venga a comparecer y dé la cara ante los 128 senadores y nos conteste estas preguntas, para que luego con 2/3 partes poder determinar si le vamos a aceptar o no la renuncia. Esto abre la cancha para que el Senado haga historia. Sería la primera vez que el Senado pida la comparecencia de un ministro que renuncia para exigirle cuentas de cuál es esa supuesta falta grave de la que habla. Y se defienda la Constitución y el orden constitucional. El artículo 98 es muy claro. Para que un ministro renuncie, tiene que haber causas graves. Y la renuncia que este señor envió al presidente no enumera ninguna sola causa grave como para que le aceptemos la renuncia. Si el Senado ocupa 2/3 partes y se defienda la Constitución y el orden constitucional. El artículo 98 es muy claro. Para que un ministro renuncie, tiene que haber causas graves. Y la renuncia que este señor envió al presidente no enumera ninguna sola causa grave como para que le aceptemos la renuncia. Si el Senado ocupa 2/3 partes para nombrar a un ministro, también requiere 2/3 partes para aprobar la renuncia de un ministro que el día de ayer, de la manera más cobarde, emitió acuerdos ilegales y a los pocos minutos renunció. Creo que aún y aunque el presidente en su mañanera haya dicho que probablemente sea para defender presuntos actos de lavado de dinero, eso no dice la Constitución que sea una causa grave o suficiente, sino que tiene que venir plasmada y justificada para que este Senado de la República le apruebe su renuncia. Nos causa muchas dudas y preguntas lo que sucedió el día de ayer. ¿Es acaso Medina Mora un prófugo de la justicia?
se fugó ayer ante la investigación que tienen Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera por supuestamente lavar 100 millones de pesos. ¿Realmente tenía o podía firmar acuerdos y dar suspensiones como la que le dio al Bronco el mismo día que ya tenía la renuncia lista? Creemos que son muchas dudas que debe venir aquí al Senado a responder. Por eso, conforme a nuestro reglamento, vamos a venir que venga a comparecer y dé la cara ante los 128 senadores y nos conteste estas preguntas, para que luego con 2/3 partes poder determinar si le vamos a aceptar o no la renuncia. Esto abre la cancha para que el Senado haga historia. Sería la primera vez que el Senado pida la comparecencia de un ministro que renuncia para exigirle cuentas de cuál es esa supuesta falta grave de la que habla. Un llamado a las fuerzas políticas para que antes de que empiecen a repartir barajitas o repartir cartas de ministros, primero respetemos la Constitución, pidamos la comparecencia de Medina Mora este mismo martes y en pleno nos explique todas las dudas que el pueblo de México tiene y sobre todo el pueblo de Nuevo León, porque para Nuevo León hubo un amarre, hubo mano negra. ¿En qué conciencia cabe que el día que vas a pedir renuncia porque te están investigando por lavado de dinero, te atrevas de manera ilegal con un acuerdo posfechado a darle suspensión a otro bandido como Jaime Rodríguez, que ahorita está siendo procesado porque ya se declaró culpable por haber juntado firmas y está siendo en el Congreso del Estado de Nuevo León llevando un procedimiento de sanción electoral? Para cerrar, creemos que este Senado está a la altura de respetar la Constitución. Que venga y nos diga cuál fue la causa, porque repito, este sería un procedimiento único y que por tanto el exministro, bueno, más bien el todavía hoy ministro, le rinda cuentas a México. ¿Qué hay detrás de esta renuncia? ¿Por qué el día de ayer huyó? Porque huyó de la Suprema Corte, sabemos que hasta llegó policía. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la verdadera razón? Porque hoy en día sigue siendo ministro y no va a ser fácil que el Senado de la República le apruebe su renuncia sin que dé la cara. Muchas gracias. ¿Qué tal, senador? Buenos días. Buenos días. Esto quiere decir, bueno, que está bien la propuesta que estás haciendo, pero ¿qué dicen las otras bancadas? ¿Lo vas a consensuar con ellos? ¿Te apoyarán? Porque posible Morena pueda dar de paso esta solicitud que hizo pues el todavía ministro, como tú comentas. Entonces no puede ser bajo el acuerdo con la simple carta que le mandó el ministro al presidente, como se pueda él librar de que venga al Senado. Y si mientras él no está como ministro se tendría que nombrar a otro, habría que esperar. Para mí, compañero, cuando la Constitución es clara, no hay acuerdo que esté por encima de ella. El artículo 98 señala expresamente en su tercer párrafo: las renuncias de los ministros de la Suprema Corte solamente procederán por causas graves. Serán sometidas al Ejecutivo y si las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. Yo no he visto ninguna causa grave y creo que tiene derecho tanto México como el Senado a saber cuál es la causa para renunciar. Y si así como ponemos ministros con 2/3 partes, se ocupan 2/3 partes para aprobar esta renuncia. Y lo que pedimos es un alto. Antes de que empiecen a barajearse nombres y ternas, que vengan a dar la cara,
Porque esto no es un juego, se trata de un equilibrio de poderes, se trata de la máxima autoridad del Poder Judicial que puede estar trastocada, quizá por presión, quizá por lavado de dinero, quizá por un amarre con el gobernador de Nuevo León. Queremos respuestas. Ese es el puntual señalamiento que estamos haciendo el día de hoy. Su sustitución va para largo, o sea, no puede ser, mientras puede estar vacío ese lugar. ¿Sí? En el Inter, los procesos de la segunda sala, para que estén en número impar, tienen que ser llenadas ese hueco por el presidente. Entonces, en lo que se nombra un nuevo ministro, si es que aprobamos la renuncia, tendrá que el presidente Arturo Saldívar llenar el hueco de la segunda sala para que siga siendo de 5 integrantes y que siga fluyendo, porque hay muchos temas de interés ahí en esa sala y creemos que esto es muy desafortunado lo que pasó el día de ayer. La siguiente pregunta es de Luis Díaz, de Revolución 3.0. Buenas tardes, senador. Al margen de lo que pudiese suceder, ¿podría exponernos, por favor, cuáles son esos motivos graves para que un ministro pudiera renunciar? Entiendo que uno de ellos es por motivos de salud. Se ha especulado que el todavía ministro ha estado un poco delicado, no se especifica de qué, pero hasta donde entiendo no es causal para que diga ya no quiero estar en mi cargo. No obstante, parecería que su petición de renuncia viene a partir de los señalamientos de lavado de dinero, corrupción y lo que señala justamente con el gobernador de Nuevo León. Gracias, senador. Pues yo lo que te puedo decir, platiqué con él largo y tendido el día de ayer, más de 1 hora, lo vi perfectamente sano y lúcido, no creo que sea un tema de salud, de lo contrario hubiera sido muy sencillo anexar una carta de un médico de cabecera exponiendo la enfermedad. Para mí que hay un fondo detrás, es ya por muchos conocido, las transferencias millonarias que tuvo, las relaciones con el expresidente Peña Nieto, su complicidad con un grupo que hoy está procesado como Juan Collado, entre muchos otros nexos. A mí lo que no acabo de entender es qué juez en su sano juicio, sabiendo que está siendo procesado y sabiendo que va a renunciar ese día, se atreve unos minutos antes a darle una protección ilegal a un gobernador que merece castigo. Hay mucho detrás de esta renuncia que queremos desentrañar. Y ese es el motivo de la comparecencia que estamos pidiendo. Jacob Sánchez, del Sol de México. Senador, buenas tardes. Yo quisiera insistir en esta pregunta que hacía el compañero. ¿Cuáles son estas causas graves por las cuales se podría considerar procedente esta renuncia? Y segundo, ¿habría la necesidad, dada este precedente ya que se está generando, de reglamentar este artículo 98 para que quede ya establecido en la Constitución cuáles son estas causas? Sí. La Constitución no nos da margen para interpretar cuáles son las causas. Más bien tendrá que señalarlas y en su caso el Pleno juzgar si son o no graves. Yo soy de la idea que no se debe tocar la Constitución en materia del Poder Judicial, porque abrirías una caja de Pandora de un Poder Judicial que de por sí hoy ya está siendo trastocado. Yo no quisiera mover a la Constitución, pero sí que se respete el texto legal vigente que establece causa grave y al día de hoy nadie conoce esa causa. Y una duda técnica. Usted mencionaba que hacía falta 2/3 partes para hacer válida esta renuncia y el presidente de la Jucopo decía que solamente se requiere mayoría simple, solamente precisar cuál de las dos es la que se requiere. Conforme a mi interpretación, si con un ministro o para una renuncia de un ministro ocupas 2/3 partes, en este caso debe aplicar analogía de voto. Gracias, senador. Buenas tardes, senador. Pero ya hace un momento el senador Monreal dijo que ellos con los aliados van a votar el próximo martes a favor de esta renuncia. ¿No se va a respetar esto que usted comenta de las 2/3 partes? Pues a mi juicio, si lo hacen, estarían violando la Constitución, porque es muy clara, artículo 98, 3er párrafo, si no hay una causa grave, no se le puede dar fast track a ninguna renuncia de un ministro.
Muchas gracias.